En este día penúltimo del año, aunque esto del cierre y de los inicios del año civil en realidad es una tontería, pero no deja de ser cierto aldabonazo psicológico para nosotros, pues meditemos un poco en el valor de ese concepto, de ese vocablo, no tanto de esa realidad, sino de esa ilusión a la que nosotros hemos dado en llamar tiempo para entendernos y movernos y poder gobernarnos un poco, sometidos como estamos a la sucesión de las vueltas que da la Tierra sobre sí misma o alrededor del Sol, que así es como lo medimos. Y por tanto el final de un año, que es uno de estos ciclos, con sus 4 estaciones, pues es un llamamiento y se suele tener por eso el retiro de fin de año y también por eso tiene inclusive concedida indulgencia plenaria la recitación comunitaria o el canto del Te Deum el día último de año. Vienen haciendo los últimos papas, por lo menos Juan Pablo II, no sé si fue el que empezó, y después Benedicto XVI, el Te Deum de fin de año. Ahora ya no sé bien lo que se hace, pero se hacía. Y Juan Pablo II siempre la Iglesia del Jesús, porque era en vista de la celebración del Santísimo Nombre de Jesús, la circuncisión, el día siguiente, el 1 de año, y después Benedicto XVI pasó a hacerlo en la Basílica Vaticana. Tenía las primeras vísperas de Santa María Madre de Dios y el Te Deum, una adoración eucarística solemne. Entonces, en los años 10, 11 y 12, que fueron sus 3 últimos años, pues tuvo reflexiones muy importantes sobre el valor del tiempo y sobre nuestra, digamos así, si es que vale esta expresión, nuestra inserción teologal en el tiempo. Y empieza diciendo en esa homilía de las vísperas del 31 de diciembre de 2010, que la gratitud por los dones recibidos de Dios en el tiempo que se nos ha concedido vivir, nos ayuda a descubrir un gran valor inscrito en el tiempo, marcado en sus ritmos anuales, mensuales, semanales y diarios. Está habitado por el amor de Dios, por sus dones de gracia. Es tiempo de salvación. Sí, el Dios eterno entró y permanece en el tiempo del hombre. Entró en él y permanece en él con la persona de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Salvador del mundo. Creo que para una carmelita descalza es muy importante el tiempo. Y aunque ella vive ya en la eternidad, en parámetros de cielo, pero vive en la tierra y ha escogido, o mejor dicho, ha sido llamada una vida en la que en principio no se desperdicia un minuto, no se pierde un instante. Una vida que está toda ella regulada a toque de campana, a campana tañida, como se decía antes, cuando se levantaba acta de un hecho comunitario, de un capítulo, de lo que fuese. Solían empezar así las actas o la crónica. El día tanto de tanto, a campana tañida, se reunió la comunidad. Bueno, pues todo en el Carmelo se hace
a campana tañida. Resulta que la Carmelita descalza no tiene reloj, pero es una mujer que vive voluntaria y gozosa y crucificadamente sometida a los ritmos de las horas y de los minutos y de los días. Y todos los días son iguales sin serlo ninguno completamente al otro. Y cada hora es nueva, haciéndose en todas las de cada día lo mismo. Y a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde, cada día es la oración mental, y así podemos hablar del refectorio y de las recreaciones y del descanso y del trabajo. Ahora bien, experimenta cada una de verdad ese tiempo como habitado por el amor de Dios y por los dones de la gracia de Dios. La pregunta es, ¿vivo o me desvivo en el peor sentido de la palabra? Porque desvivirse puede significar ese que decimos coloquialmente, hacerse polvo, deshacerse por alguien, se desvive por el otro. Bien, esto quiere decir, se entrega, se da, se olvida de sí, se desvive. Pero otra acepción es desvivir la vida, o sea, no vivirla, no llenarla, no pasarla como habitada por el amor de Dios y por los dones de la gracia de Dios. Ha terminado este año. Ayer por la mañana les daba yo retiro a estos jóvenes y les decía, ¿quién podía pensar el 31 o el 20 y tantos de diciembre o el 10 de marzo o el 15 de mayo de este año o del pasado, que íbamos a estar aquí los que estamos, para lo que estamos en este momento? Bueno, pues también aquí, en esta comunidad, hay muchas cosas nuevas que ni siquiera imaginábamos el año pasado a estas alturas, y tampoco lo que nos sucederá el 30 de diciembre de 2020 lo podemos prever, ni siquiera columbrar ahora. Se trata de vivir cada minuto como habitado por el amor de Dios y como lleno de los dones de gracia y como tiempo de salvación. ¿Y esto por qué? Porque estando Dios fuera del tiempo, en el sentido de que es eterno y para Dios no hay tiempo, sin embargo, uno de sus sometimientos, una de sus kenosis, una de sus humillaciones, es haber entrado en el tiempo para no salir de él. El tiempo terminará, pero la humanidad de Cristo, como algo de alguna manera temporal, aunque sea ya una humanidad glorificada y eterna, permanece en el cielo. Dios eterno entró y permanece en el tiempo del hombre con la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso el misterio de la Navidad llena nuestro tiempo y lo llena para siempre y por entero del amor de Dios y de los dones de la gracia de Dios. Y al entrar el eterno en lo temporal, al entrar Dios en nuestro tiempo, lo renueva de raíz, porque el nuestro era un tiempo empecatado, era un tiempo del que se había enseñoreado Satanás a partir del pecado original. Y sin embargo el Eterno viene a entrar en nuestro tiempo precisamente para liberar al hombre de ese empecatamiento del tiempo. Hace una teología de la historia muy profunda el Papa Benedicto XVI y dice, ya al principio, o sea, con la creación del mundo y del hombre en el mundo,
La eternidad de Dios hizo surgir el tiempo en el que transcurre la historia humana de generación en generación. Y ahora, con la venida de Cristo y su redención, estamos en la plenitud del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? San Pablo, en la epístola a los Gálatas, trae una palabra griega, pleroma. Y el pleroma es esto: algo completo, redondeado, terminado, perfecto. En ese culmen, en esa cúspide, en ese vértice del tiempo, entra Dios en la historia. Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium sum. Envió Dios a su Hijo al llegar el pleroma, la plenitud de los tiempos. Y lo envió no a través de una mujer. Observa Orígenes en un sermón, sino ex muliere, de una mujer. O sea, Dios quiso salir del tiempo, no entrar en el tiempo de rondón atravesando, sino brotar del tiempo. Natum ex muliere, natum sub lege, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Y a esto es a lo que nos remite la Navidad, a esta plenitud del tiempo, a esta salvación absoluta que nos ha traído Jesús. Y es una plenitud y una salvación que nos trajo un día, hace 2000 años, y que vuelve a traernos cada día y nos vuelve a traer hoy. El nuestro es un tiempo sangrante, es un tiempo preocupante. Ahora acabo de conocer otra noticia y parece que lo de España ya es irremediable. Las cosas están francamente mal, tan mal que no sé si somos conscientes de su gravedad. Y todo ese conjunto de males y sufrimientos, esto puede provocar en nosotros una cierta tendencia al catastrofismo, al pesimismo. Hay solo un dato que por sí solo sería, ya y lo es, escalofriante. Lo dije el otro día en la homilía del Día de los Inocentes. Cada día son asesinados en España por el aborto, cada día 300 niños. Saquen la cuenta al cabo de un año. 300 niños que se sepa, que estén datados, digamos así. Y a eso podemos sumar un conjunto de datos que constituyen un cortejo siniestro y que han provocado la destrucción de la familia y de la juventud y todo esto que vemos. Y, sin embargo, todo se replantea, todo se redimensiona, como se dice ahora, y todo adquiere un horizonte de esperanza inusitadamente nuevo cuando nos ponemos ante la cuna del niño de Belén. Porque ese niño ha venido a renovarlo todo. Y ahí podemos encontrar algo que nos trasciende absolutamente, claro, el misterio de Dios. Y una parte de ese misterio es el encuentro de la eternidad con el tiempo. O sea que yo estoy viviendo en este tiempo, yo estoy sufriendo por este tiempo. Yo no puedo comprender este tiempo, pero yo formo parte de este tiempo. Todo eso puede decirlo este niño que viene a nacer. Viene a nacer entre
guerras y discordias y lujurias y envidias y rencores y enloquecimientos y perversiones de la conciencia. Pero ese niño que toma una carne humilde y débil viene a enseñarnos que su amor puede y quiere y sabe llenar todas las horas de nuestra vida, que son horas breves, son horas fatigosas, son horas sobre las que pesa a veces la angustia, la tristeza de eso que llamaba el Papa Pío XI, el terrible quotidianum, el terrible cotidiano. El paso de los días con sus monotonías, con sus abatimientos de ánimo a veces, con los tributos que nuestra pobre y quebradiza psicología tiene que pagar a nuestra salud tan poco fuerte. En fin, somos tan frágiles y tan torpes y estamos tan desencuadernados. Y ese es nuestro calendario y ese es nuestro reloj. Pero eso ha venido a llenarlo de amor la sonrisa de un niño. Por tanto, debemos saber descubrir que nuestro tiempo humano, este año que ha pasado, los 80 y tantos años de mi vida que han pasado o los 20 y tantos años, también en sus momentos que no han sido ni dejarán de ser pocos, también en sus momentos difíciles y duros, todo eso está enriquecido incesantemente, no solo por las gracias de Dios, sino por el Dios de la gracia con mayúsculas. Y entonces mi tiempo queda eternizado, queda espiritualizado, queda divinizado. Y cuando llega al final de un año y se echa la vista atrás de manera complexiva para considerarlo en globo, no haciendo un examen pormenorizado, y se recuerdan así en conjunto o en diversos bloques tantos momentos, temporadas, días, situaciones especiales, entonces es inevitable sentir muy viva y muy ardiente y muy urgente en el corazón la necesidad de elevar a Dios un gracias que dure más que todo ese año y de rendir nuestra frente ante el amor de Dios que ha sido omnipresente en nosotros durante todo ese año. Esto es para nosotros el valor del tiempo y debemos por eso considerarlo así. Y todo ese gracias se vierte en un Te Deum que dura mucho más que la recitación del himno. Y el Te Deum, además, no solo nos impone como la dulce obligación de recoger todos los momentos de ese año para pedir perdón y para dar gracias, sino que el Te Deum es un himno que también al mismo tiempo nos proyecta al futuro para mirarlo con una ilimitada confianza, con esperanza teologal. A mí me consuela siempre mucho la última frase del Te Deum. In te Domine speravi, non confundar in eternum. A veces quedo confundido por mí mismo, por mis pecados, por mis torpezas, por la incomprensibilidad de los juicios o de los sucesos humanos. Todo eso me confunde. Y a veces yo mismo soy un amasijo de confusiones porque no me entiendo a mí mismo. Y si no me entienden los demás, a veces yo me entiendo menos. Y estoy confundido, despistado.
desnortado. Son confusiones temporales y es inevitable, dado dado el desquiciamiento de nuestra naturaleza por la concupiscencia, que es la reliquia que nos ha dejado el pecado original. Me confunden tantas cosas y me confundo yo mismo, pero en el tiempo. Sin embargo, tengo la firme esperanza, fundada en Dios, de que no seré confundido en la eternidad, porque he esperado en Él. Y descansen otros en la aspereza de sus penitencias, o en la longitud de sus oraciones, o en la heroicidad de sus buenas obras, dice San Claudio de la Colombière. En cuanto a mí, Jesús, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Y esta es la actitud del alma espiritual al final del año. In te Domine speravi, non confundar in eternum. Por eso damos gracias a Dios. En ese himno, que si lo cerramos con un suspiro de confianza, lo abrimos con una exclamación de alabanza. Te Deum laudamus. Estas son las dos actitudes en que debe encerrarse nuestro año. Glorificar a Dios y confiar en Él. Todo lo que pase de ahí es, nunca mejor dicho, perder el tiempo, perder el año, desaprovecharlo. Y muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos en actitudes que están muy lejanas de estas dos. Dar gloria a Dios y esperar en Dios. ¿Cuál será la marcha del año? Repetimos. No lo sabemos. Fácil, difícil. Vendrá rico de frutos según nuestra consideración o también según nuestra estrecha percepción podrá ser estéril. No lo sabemos. Pero de antemano estamos diciéndole a Dios que le alabamos y le confesamos, que reconocemos su bondad. Y cuanto más difícil me resulte descubrir el bien, más repetiré Te Deum laudamus. Recuerdo que me impresionó mucho conocer este dato de la vida de Santa Rafaela Porras, cordobesa. Y es que, ya saben, toda aquella humillación que sufrió, siendo la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón y estando relegada a la portería 30 años, y nadie podía saber que era la fundadora, en fin. Y entonces ella tenía esta costumbre. Cuando le sucedía algo bueno, o que ella reputaba como bueno, porque nunca sabemos en realidad desde nuestra óptica lo que es bueno o malo, pues en cuanto podía se iba a la capilla y rezaba un Te Deum. Y si lo que le pasaba era doloroso, humillante, le contrariaba mucho el natural y le costaba, entonces se iba, si podía más a prisa todavía, a la capilla y rezaba 3 veces el Te Deum. Esto es entender que Dios es siempre lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? ¿Tu mejor o mi mejor? Ni tu mejor ni mi mejor es lo mejor. Lo mejor es el mejor de Dios. Esto es lo que de verdad tenemos que adorar. Y por tanto, rezar el Te Deum siempre. Porque sabemos que solo la fe nos da la luminosidad en la mirada
para descubrir en nuestro tiempo la mano de Dios, la acción de Dios y el poder de Dios. Vamos a ver la última, decía yo antes, una de las últimas homilías, otra nueva del Papa Benedicto XVI, que es la del año 2011. En ella se pregunta así: otro año llega a su término, mientras que con la inquietud, los deseos y las esperanzas de siempre aguardamos uno nuevo. Si pensamos en la experiencia de la vida, nos deja asombrados lo breve y fugaz que es en el fondo. Por eso, muchas veces nos asalta la pregunta: ¿qué sentido damos a nuestros días? Más concretamente, ¿qué sentido damos a los días de fatiga y dolor? Esta es una pregunta que atraviesa la historia, más aún el corazón de cada generación y de cada ser humano. Pero hay una respuesta a este interrogante. Se encuentra escrita en el rostro de un niño que hace 2000 años nació en Belén y que hoy es el viviente, resucitado para siempre de la muerte. En el tejido de la humanidad, desgarrado por tantas injusticias, maldades y violencias, irrumpe de manera sorprendente la novedad gozosa y liberadora de Cristo Salvador. Y vuelve a repetir esa idea de la otra homilía de otro año. El Dios eterno ha entrado en nuestra historia en la persona de Jesús. Y dice: la Navidad se refiere no solo al cumplimiento histórico de esta verdad. Jesucristo ha venido para elevarnos a la dignidad de Hijo de Dios, sino que la Navidad nos regala nuevamente esta verdad de modo misterioso y real. Por eso, desde el día en que nació Jesús, la plenitud del tiempo ha llegado a nosotros. Y por eso no hay lugar para la angustia frente al tiempo que pasa y no vuelve. Ahora es el momento de confiar infinitamente en Dios, de quien nos sabemos amados, por quien vivimos y a quien nuestra vida se orienta en espera de su retorno definitivo. Desde que el Salvador descendió del cielo, el hombre ya no es más esclavo de un tiempo que avanza sin un porqué, o que está marcado por la fatiga, la tristeza y el dolor. El hombre es hijo de un Dios que ha entrado en el tiempo para rescatar el tiempo de la falta de sentido o de la negatividad, y que ha rescatado a toda la humanidad, dándole como nueva perspectiva de vida el amor que es eterno. Y solo desde esta óptica creo que puede vivir con una aceptable sensatez y un mínimo de lógica una carmelita descalza. Porque al morir para el mundo, al sepultarse a él, ella de alguna manera también ha renunciado ya al tiempo. El tiempo pasa por ella, sí, pero ella no está en el tiempo. Se decía la hermana María de Jesús, en el siglo María Martínez. Bueno, pues en el siglo es que no solamente significa en el mundo, sino en el tiempo. Ha salido del mundo y ha salido del tiempo. Y se ha sumergido en el eterno. Y se ha zambullido en Dios. Y entonces sería bastante tristemente ilógico que una carmelita descalza estuviera baqueteada por los vaivenes de los sucesos temporales. Esto no es pretender que sea una angelista o una espiritualista evasiva. Ella está en su tiempo y está en su época y sufre con los males de su tiempo, pero mirándolos desde Dios, intercediendo con y desde el corazón de Jesús.
Y entonces la visión del tiempo y de las cosas del tiempo se llena de confianza y se llena de paz. Él ha entrado en nuestro tiempo para renovar y divinizar nuestro tiempo, para llenarlo de su amor y de sus dones. Y Él ha venido en el pleroma, en la plenitud. ¿Para qué? Para plenificarme a mí. Yo oigo hablar a estos jóvenes y me hace gracia que tienen una expresión y me dicen: ¿ha visto usted que fulanito, esta, la otra, está pleno? Está pleno. Y bueno, pues eso, está feliz, está realizado, está lleno de sentido su vida. ¿Por qué está pleno? Porque solo podemos estar plenos en la plenitud. Y Cristo es nuestra plenitud. Él ha venido a dar plenitud al tiempo, a mi vida con su vida. Él es el pleroma, lo completo, lo perfecto. Y a mí que estoy tan desencuadernado y tan inacabado y soy en todo tan desastre, resulta que viene un niño pequeño y me pone en orden y me reorienta y me ubica y me da sentido. Cristo pleroma, Cristo plenitud, ubi venit plenitudo temporis, misi Deus filium sum natum ex muliere. Esto lo hace Él a través de la Theotokos, a quien celebramos el día 1 del año. Santa María, Madre de Dios. Ella es la que nos ha traído y nos trae la plenitud del amor. Recojamos todo lo que ha sido nuestro año personal y comunitario. Y el corazón de una carmelita debe ser capaz también de recoger el año de España, el año de la Iglesia, el año del mundo entero. Y en él caben todos los años, deben caber en el corazón de una carmelita, todos los años de todos los sacerdotes y de todos los pecadores. Y al recogerlo todo, presentarlo todo a Jesús, para que con su misericordia unos y otros recuperemos el tiempo perdido. Cristo quiere nacer en cada uno, ex muliere de la Santísima Virgen, y per mulierem, por la mujer con mayúsculas. Nosotros queremos también nacer en Cristo. Que la intercesión de la Santísima Virgen nos lo conceda para este nuevo año que empezamos y para siempre.